Bien, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio donde quiero continuar con la sesión del vídeo anterior donde estoy hablando acerca de la reencarnación, el motivo o la razón por qué se tiene que pasar por la rueda o el sistema astral de reencarnación, que también se conoce como Galgal o Gilgul dentro del contexto hebreo y que hace referencia a la rueda astral que rige sobre el tema de las transmigraciones de las almas. Así que toma lápiz y papel porque voy a entrar a profundidad. Quiero demostrar por documentos bíblicos, con textos, la hipótesis de que por qué es necesaria la reencarnación, donde hay ejemplos dentro del documento bíblico y la importancia de ello, y de que es necesario con el propósito de trabajar en purificarnos para evolucionar y lograr alcanzar esos niveles de conciencia superior. Bien, quizás algunos no estén de acuerdo con la temática de que la reencarnación es un hecho, porque quizás separan de que no es bíblica. Bien, y quizás muchos pues toman como base o como fundamento el texto que está en Hebreos 9:27. Dice así: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bien, si tú lees en profundidad, con detenimiento, este pasaje, te vas a dar cuenta de que en ningún momento este pasaje está negando la reencarnación o el tema de que las almas tengan que regresar a diversas encarnaciones. Lo que el texto está mostrando es que para cada vida de cada hombre sobre este plano terrestre hay un cese, es decir, hay una muerte, hablándolo desde un punto de vista literal. Es decir, que para cada existencia tiene que haber una muerte, es decir, una encarnación y una desencarnación. Y es importante porque el texto dice muy claramente que está establecido que el hombre muera una sola vez. Si lo lees bien, te darás cuenta que en ningún momento pues se está anulando el hecho de que las almas tienen que una y otra vez reencarnar con el fin de limpiarse, de purificarse hasta llegar a esa medida, a esa estatura, a esa plenitud de perfeccionamiento. Y lo vamos a ver más adelante, porque es necesario que nosotros entendamos que este texto está hablando de que sí hay una ley universal de que vida y muerte tienen que suceder dentro del plano terrestre. Es decir, se experimenta una vida y se experimenta una muerte, hablándolo en términos terrenales, porque vida y muerte vienen a ser conceptos de esta dimensión, porque nuestro ser interior no se rige por estos parámetros, porque es un ser inmortal. Entonces, es necesario que comprendamos y aclarar de que Hebreos 9:27 no está negando la reencarnación, porque muchas personas se paran y se basan en este texto, pero deben de ir más allá. Hay un montón de textos dentro de lo que es el documento bíblico, y como hice mención en el anterior episodio, de que están codificados en algunas partes, pero si el documento bíblico muestra el Gilgul, si el documento bíblico muestra las transmigraciones de las almas y de los ciclos reencarnativos, y están allí muy evidente en algunos pasajes, pero en otros está oculto para que aquellos que desean conocer la verdad puedan descifrarlos, puedan decodificarlos y darse cuenta de que realmente es necesario, con el propósito de entender algunas palabras del Maestro Jesús cuando dijo que en la casa del Padre muchas moradas hay. Bien, dice Isaías 26:19 lo siguiente: los muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradora del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas,
y la tierra dará sus muertos. Bien, la explicación para este texto es que aquellos que han muerto han de volver en una nueva existencia, y la palabra aquí reencarnación se sustituye por resurrección. Es necesario, queridos ángeles de luz, queridos ángeles encarnados, que nos demos cuenta que aquí este texto está hablando codificadamente de que sí hay una nueva existencia para aquellos que han muerto dentro del contexto terrenal. Vuelvo y reitero, porque en ámbitos superiores de luz esta palabra o este sistema de muerte no es sino una mera ilusión. Por lo tanto, aclaro de que muerte es un término desde esta dimensión densa de materia para referirse a la desencarnación, pero no como algunos han dado definitivamente que la muerte es dejar de existir y realmente es allí donde todo termina, y no. Antes bien es donde todo comienza y es un ciclo, es una rueda que todos tienen que transicionar. Así que dice Juan 14, el libro de Job también nos deja ver algo muy interesante cuando Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero el libro de Job amplía la profundidad de esas palabras más adelante en Job 14:14 dice lo siguiente: si el hombre muriere, volverá a vivir. Si bien aquí vemos que es una pregunta retórica, pero una versión más antigua dice de esta forma. En el texto dice claramente: cuando el hombre ha muerto, vive siempre. Al concluir los días de mi existencia terrena, esperaré porque volveré de nuevo aquí. Esta versión de la iglesia griega nos está permitiendo ver de manera más clara y más precisa de que al concluir los días de la existencia terrena, esperaré. ¿Qué significa esto? De que entre cada encarnación hay un lapso de tiempo que se conoce como un lapso de tiempo de espera. Y dice claramente aquí Job: porque volveré de nuevo aquí. Nota el texto que está diciendo que el hombre ha muerto, pero no significa que ha muerto en términos de que deja de existir, no. El hombre en su ser innato, que es su espíritu, alma, es inmortal y vive para siempre. Entonces, este texto está revelando claramente de que sí hay una encarnación y una desencarnación, y posterior a eso también está revelando de que hay reencarnación, porque claramente Job está diciendo que volverá de nuevo en otra existencia a este lugar, si bien es una verdad general que todos los hombres deben experimentar. Eclesiastés 6:6 dice lo siguiente: porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Bien, vamos a ampliar y vamos a entrar a profundizar en este texto, que es muy interesante y me parece muy importante. Si leemos el contexto, vamos a ver de que este escritor Salomón está hablando aquí de que si un hombre viviere 2 veces 1000 años. ¿Cómo así que viviere 2 veces? Significa entonces que una persona en una encarnación X de tantos años vivió, pero puede tener otra encarnación en X tiempo, porque está diciendo aunque viviere 2 veces 1000 años. Significa que dicho espíritu o alma puede encarnar posteriores ciclos o en posteriores niveles de acuerdo al nivel de purificación, porque el fin, como dice allí el texto, es que todos van al mismo lugar. Pero esta última frase no se refiere después de una desencarnación y ya. El objetivo de cada espíritu alma es ir a un mismo lugar, y ese lugar es la fuente de perfección de luz divina. Todos van al mismo lugar. Ojo aquí, si ustedes notan, dice nuevamente, reitero, que 2 veces, y
todos van al mismo lugar. Alguien puede vivir 2 veces y no solamente 2 veces, puede vivir muchas veces en diferentes escenarios, en diferentes contextos, en diferentes existencias y cuerpos con el fin de trabajar en sí mismo para purificar y limpiarse, para que su espíritu alcance esos niveles que debe todo espíritu alma alcanzar, llegar a esa plenitud divina. Y más adelante este mismo escritor en Eclesiastés 12:7 declara lo siguiente: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si analizamos en profundidad este texto, vamos a darnos cuenta de que hay dos programas aquí: la materia y el espíritu. No hay un punto intermedio aquí. La materia, es decir, el cuerpo, debe regresar al origen. ¿Y cuál es el origen de la materia, del cuerpo? El polvo. Pero también hay un origen del espíritu alma que es divino, que es superior y es Dios en esencia. Por lo tanto, aquí no se está refiriendo únicamente a que el espíritu va a Dios y ya, y el alma se pierde. Hay un gran error allí en confundir, o más bien dividir el alma, sin entender de que el espíritu alma es un ser, únicamente un ser divino, proveniente de una fuente de luz superior. Por lo tanto, cuando el escritor está diciendo aquí que el espíritu vuelve a Dios, es porque ese es el fin de todos los espíritus encarnados, tanto en este mundo como en otros mundos. Todos los seres de luz, todos los seres que han encarnado o no, el destino es Dios, porque de Dios hemos todos salido. No importa el espíritu alma en el mundo en que se encuentre, todos los espíritus almas han salido de Dios y a Dios deben regresar. ¿Significa eso que algunos regresan más rápido que otros de acuerdo o debido al trabajo de purificación que han logrado en las diferentes existencias o encarnaciones, y han hecho un trabajo con el fin de limpiarse y de purificarse para sí mismo alcanzar dichos niveles de luz superior y nuevamente regresar a la fuente? El Abba Padre absoluto, el Padre creador de la totalidad, que no tiene nombre, que no tiene imagen terrenal, ni nadie lo ha visto, pero esa es la fuente, y a ese lugar es el que cada uno de nosotros va a retornar. Y hago mención de esto porque para los que niegan la reencarnación, o los que no creen en la reencarnación, o las múltiples encarnaciones por las que un espíritu alma debe pasar, no significa que no sea verdad. La creencia de una persona no va a negar una realidad universal. La creencia de una persona no va a negar una ley universal, y los hombres deben experimentarla. Bien. Mateo 11, del 11 al 14, nos deja ver algo acerca de esto muy importante. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Este pasaje no requiere de una explicación profunda porque está muy evidente. Nos está diciendo claramente que Juan el Bautista es Elías. Es decir, el espíritu o la esencia de luz superior que poseía Elías, es decir, el espíritu puro de Elías, fue reinsertado en el cuerpo de Juan el Bautista. Estamos hablando de un espíritu alma en diferentes vehículos, y es lo que habla acerca de las múltiples reencarnaciones por las que un espíritu alma puede pasar.
El tipo de vestimenta y la comida que Juan utilizaba era igual a la de Elías, y la comida y todas esas cosas era igual. Tanto Elías como Juan el Bautista se alimentaban de la misma manera. También muestra una amenaza a Elías por parte de una mujer de que le iba a cortar la cabeza, y efectivamente a Juan le cortaron la cabeza. Esto tiene concordancia tanto en Marcos 1:6, Mateo 3:4, Segunda de Reyes 1:8, Primera de Reyes 19:2 y Mateo 14:8. Algunos dirán, pero ¿puede ser eso una casualidad? Efectivamente, no es una casualidad, sino que estamos viendo aquí una similitud, un mismo espíritu en diferente época, en diferente escenario, pero trae algo o trae cosas de las anteriores reencarnaciones que ha tenido. En este sentido o en este contexto estamos hablando del espíritu y el poder de Elías, que estaba encarnado en el cuerpo, en el vehículo de luz de Juan el Bautista. Bien, avancemos. Juan 9:1-3 dice lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bien, vamos a ver algo aquí muy interesante. La pregunta que los discípulos le hacen al maestro es: ¿quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Cómo así que pecó si no había nacido? Para el mundo o el contexto hebreo es muy normal, se entiende el ciclo de las reencarnaciones, se entiende acerca del Gilgul, se entiende acerca de la rueda o de la transmigración de las almas, de que es natural, y Jesús no se da alarma ante esta pregunta y responde con una sabiduría celestial, indicando que este hombre era necesario que viniera de esta forma para una manifestación del manto de luz superior. Pero la pregunta está aquí obviando, obviamente, valga la redundancia, de que hay existencias previas a una existencia presente. Aquí este hombre, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? Es decir, como si en una previa existencia hubiese cometido algún error que quizás en su existencia presente, que está experimentando una deficiencia física, quizás tuviera que ver con una rectificación de una previa existencia, pero no era el motivo. Pero dada la pregunta, se abre la probabilidad de que sí podría ser, pero Jesús les da la respuesta, y es para que se manifieste el poder de la luz dentro de este manto vehicular de este hombre. Bien, Apocalipsis 3:12 dice lo siguiente: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Si ustedes leen el contexto de este pasaje, se darán cuenta que al que vence le daré y le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Si bien la frase nunca más saldrá de allí indica de que el espíritu alma estuvo saliendo, y esta frase al que venciere significa el trabajo que hay que hacer de limpieza y de purificación hasta alcanzar la medida. Al no alcanzarla tendrás que volver a salir y venir o ir a un mundo para continuar tu purificación y tu evolución a nivel espiritual. Job 30:23: pues sé que a la muerte me llevarás, y a la casa de reunión de todos los vivientes. Como dije al principio, todos los vivientes deben de ir a un lugar. Todos los espíritus, almas, deben retornar al lugar de donde salieron. Algunos se tardarán más que otros, pero a la final todos tenemos que llegar ahí. Dice Eclesiastés 3:20:
todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Si notas, te darás cuenta que aquí este escritor está hablando con una sabiduría muy elevada para comprender de que el destino, por decirlo de esta forma, es el mismo para todos los espíritus, almas. Obviamente entendiendo de que algunos en su debido proceso, otros van más adelantados, pero a la final todos van a un mismo lugar. Todos van a esa casa de reunión. Todos van a esa casa de luz, a la fuente divina superior. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claramente aquí este escritor o el maestro de luz, Pablo, nos está diciendo de que todos debemos llegar a ese nivel, todos debemos llegar a esa estatura, todos debemos llegar a esa plenitud. Esto te lo estoy diciendo y te estoy mostrando estos diferentes textos para que por tu propia cuenta los investigues, los estudies y mires los respectivos contextos y te des cuenta de que los ciclos de reencarnación, de que la rueda astral de reencarnación, la transmigración de las almas, el Gilgul o el Galgal, son una realidad que todos deben experimentar, lo quieras o no. Dice Apocalipsis 14:13 lo siguiente: oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y bien, aquí entraríamos para otro capítulo, pero lo voy a dejar aquí y es necesario que entendamos que si hay más allá de este plano físico, más allá de la cortina densa de materia, hay un mundo superior de luz que continúa su labor. Tus obras continúan contigo y sal de todas esas patrañas que te han dicho de que la muerte y dejas de existir. Ten en cuenta que la muerte es una ilusión creativa de la mente. Así que, queridos ángeles encarnados, es necesario que entendamos de que todos estos ciclos de reencarnación son muy importantes. Así que recapitulemos. Hebreos 9:27, como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, nos está hablando claramente de que sí, todo hombre debe morir, pero no está negando en ningún momento la reencarnación, dado que es aquí donde muchos cuestionan y disertan neciamente y no aceptan la verdad de los ciclos de la transmigración de las almas, es decir, de las múltiples encarnaciones por las que el alma debe pasar, como ya lo he mencionado. Claro está que toda alma es libre de creer en lo que se le permite creer, pero ello no niega la realidad. Por otro lado, también hice mención de dos aspectos. Primero, es que la reencarnación es un hecho y es inevitable, aunque muchos hombres la nieguen, no por ello no la van a experimentar. Dios Padre no les pedirá permiso. Lo segundo es que los espíritus desencarnados pueden contactar y dar mensajes desde el otro lado y pueden ser invocados. Y esto vemos varios ejemplos en el documento bíblico, tanto como Samuel, Moisés, Elías, Tomás y Esteban, que fueron maestros o que son maestros de luz o espíritus de luz perfeccionados. Por lo tanto, el texto que inicia el principio de Hebreos no está negando la reencarnación. Reitero, Hebreos 9:27 no está negando la reencarnación, sino que está diciendo claramente de que para cada vida hay una muerte y un tipo de juicio, es decir, una balanza que si el alma o el espíritu alma no ha probado o no ha cumplido o no ha completado la medida, debe venir nuevamente.
y como ya hice mención, sea este plano de materia o a otro mundo. Sí está establecido que para cada encarnación hay una desencarnación, es decir, para cada vida hay una muerte. Y como ya mencioné, los conceptos de vida y muerte son ilusorios porque son de este plano terrenal. Y los ejemplos continúan. Un último ejemplo está en Lucas 20:38. Dijo Jesús: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Está diciendo que todos viven, de manera que los espíritus, almas que ya han desencarnado, en realidad no están muertos, porque la muerte no existe y es una ilusión. Aquellos que niegan este hecho sienten miedo a la muerte sin darse cuenta que es una creación ilusoria de su muerte y que de su mente condicionada, y que de acuerdo al nivel de purificación los espíritus, almas pueden presentarse en este plano, ya sea por medio de sueños, canalizaciones, regresiones o en el plano astral y causal, y traer mensajes y brindar protección y asistencia. Así que, queridos ángeles encarnados, somos hijos de luz, somos seres que estamos viviendo una experiencia dentro de este plano y no solamente una, probablemente ya hemos tenido varias o previas experiencias, ya sea en este mundo o en otro. Somos espíritus, almas en esencia y todos estamos en proceso de evolución y de alcanzar dicha plenitud de perfección, y eso solo es a través de las múltiples encarnaciones. Esto hace parte de la bondad y la justicia del Padre. Por ello, comprender lo que el gran Maestro de Luz Jesús vino a enseñarnos es importante y clave para ascender en conciencia y liberarnos del dominio de la rueda de reencarnación. Nos vemos en la próxima y despierta y recuerda.